En medio del tráfico, bajo el calor del asfalto y el sonido de los claxon, una mujer orgullosa vendía dulces en un semáforo para sobrevivir. Jamás imaginó que uno de los hombres más poderosos y ricos del planeta detendría su auto frente a ella, y que ese encuentro cambiaría para siempre sus vidas. Esta no es una historia cualquiera, es la prueba de que el destino no entiende de dinero ni de poder. Antes de seguir con esta impactante historia, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí encontrarás cada día relatos que llegan directo al corazón. El sol caía con fuerza sobre la ciudad, derramando su calor sobre el asfalto agrietado y los vidrios de los autos que se detenían en el semáforo de una avenida transitada. Entre el ruido de los motores y el claxon impaciente, una figura femenina se abría paso con una caja de caramelos contra el pecho. Su ropa sencilla, gastada por los días de lucha, contrastaba con la dignidad que se reflejaba en su andar. Sus ojos, oscuros y firmes, no pedían lástima. Transmitían la obstinación de alguien que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. Él, en cambio, viajaba en el interior de un coche de lujo de vidrios polarizados. Había cruzado océanos, cerrado negocios multimillonarios y enfrentado a críticos implacables. Era Elon Musk, un nombre que resonaba en los titulares, en los mercados bursátiles y en las conversaciones de quienes soñaban con el futuro. Para él, ese alto en el semáforo no era más que un instante común dentro de su rutina, hasta que su mirada se cruzó con la de aquella joven que ofrecía dulces a los automovilistas con un gesto orgulloso. Ella se acercó con la misma determinación de siempre, extendiendo la caja hacia la ventanilla. No había súplica en su voz, solo firmeza. ¿Dulces?, preguntó con naturalidad, sin titubear ni reconocer al hombre que la observaba desde dentro. Musk, sorprendido por la seguridad en aquella mujer, demoró en responder. Por un instante se olvidó de los proyectos, de las cifras y del mundo que lo rodeaba. Había algo en esos ojos que le recordaba una verdad simple. El valor no siempre se mide en acciones, sino en la manera en que uno sostiene la vida, aún en medio del tráfico y la indiferencia. El silencio entre ambos fue interrumpido por el claxon de un auto detrás. Ella apretó los labios, acostumbrada a la impaciencia de los demás, y se preparó para seguir su camino. Sin embargo, Musk bajó la ventanilla y preguntó, casi con curiosidad infantil, ¿cómo te llamas? La joven arqueó una ceja, desconfiada. No era común que alguien le preguntara algo tan personal en medio de un cruce congestionado. Con un tono serio respondió, «Me llamo Lucía. ¿Va a comprar o no?» La luz cambió a verde y los autos comenzaron a avanzar. Musk tomó una bolsa de caramelos y le entregó un billete mucho mayor de lo que costaban. Ella lo miró con frialdad, devolviéndole parte del cambio antes de retirarse sin agradecer ni mostrar gratitud exagerada. Ese gesto, tan poco común en un mundo acostumbrado a rendirse ante el dinero, quedó grabado en la mente del multimillonario. Mientras el coche arrancaba y se perdía en el tráfico, Elon Musk supo que no se trataba de un encuentro común. No era la primera vez que veía un semáforo en rojo, pero sí la primera vez que sintió que el destino le tendía una trampa, una de la que quizá no querría escapar. Lucía continuó su recorrido entre los autos con la misma firmeza de siempre. Su paso era ágil, acostumbrado a esquivar puertas que se abrían de golpe, insultos lanzados desde ventanas y la indiferencia de conductores que preferían mirar hacia otro lado. El dinero que Elon le había entregado aún estaba en su bolsillo, pero ella no quería pensar en ello. No le debía nada a nadie, y mucho menos a un hombre que, por la forma en que vestía y lo lujoso de su coche, estaba acostumbrado a comprar respeto con billetes. Al doblar en la esquina, buscó una sombra bajo un poste para descansar. Secó el sudor de su frente con el dorso de la mano y respiró hondo.
Su mente viajaba hacia los recuerdos de su infancia, cuando su madre la llevaba de la mano al mismo semáforo y le enseñaba a no mendigar, sino a ofrecer con dignidad. Nunca bajes la cabeza, hija. Si te niegan, sonríe y sigue, solía decirle. Y esas palabras, como un ancla, la mantenían de pie cada día. En otro rincón de la ciudad, Elon Musk no lograba concentrarse. El rostro de aquella mujer lo perseguía como un eco en medio de sus reuniones. Sus asesores hablaban de cifras millonarias, de proyectos espaciales, de avances tecnológicos que cambiarían al mundo. Sin embargo, él apenas asentía, distraído, recordando la seriedad de los ojos de Lucía, la manera en que lo miró sin un ápice de interés en quién era él. Esa noche, en la soledad de su hotel, se preguntó por qué no podía quitarse esa escena de la cabeza. Había conocido a líderes mundiales, artistas y magnates, pero nunca una vendedora callejera lo había desarmado de esa manera. Había algo en ella, un orgullo que lo desafiaba, una fuerza silenciosa que parecía gritar que no necesitaba a nadie para sostenerse en pie. Lucía, por su parte, regresó a la pequeña habitación que compartía con su hermana menor. El dinero de ese día apenas alcanzaría para pagar la renta atrasada y comprar un poco de arroz. Sentada en el suelo, con la caja vacía sobre las piernas, pensó en aquel hombre extraño que la había mirado como si viera algo más allá de su ropa desgastada. Negó con la cabeza, reprendiéndose a sí misma. No tenía tiempo para soñar con imposibles. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, no pensaba dejar aquel encuentro en una simple anécdota. Al día siguiente, cuando Lucía volvió al semáforo, un coche de lujo volvió a detenerse frente a ella. Y esta vez, la ventanilla se bajó lentamente antes de que pudiera siquiera ofrecer sus dulces. Lucía avanzó por la acera con la caja vacía apretada contra el pecho. El dinero que aquel hombre le había dado aún quemaba en su bolsillo, como si llevara un peso más grande que el de los dulces. Había vendido todo en segundos, pero no se sentía triunfadora. Al contrario, una mezcla de enojo y desconcierto le revolvía el estómago. No quería que nadie pensara que podía comprar su dignidad. Al llegar a la pequeña habitación donde vivía con su hermana, dejó el billete sobre la mesa de madera gastada. Ana, la menor, abrió los ojos sorprendida. ¿Vendiste tanto hoy?, preguntó, casi sin poder creerlo. Lucía desvió la mirada. No quería hablar de él, ni de su sonrisa segura, ni de la forma en que le había dicho que volverían a verse. Se limitó a responder con frialdad. Un cliente quiso llevarse todo, pero no es nada importante. Mientras tanto, en la suite del hotel donde se hospedaba, el hombre revisaba documentos sobre lanzamientos espaciales y proyectos millonarios. Aún así, cada vez que intentaba concentrarse, aparecía en su mente el rostro serio de Lucía, esa mirada firme que lo desafiaba a ser más que un hombre con dinero. Ella no me ve como los demás, pensó, y eso lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa misma noche, Lucía se asomó por la ventana rota de su cuarto y miró las luces de la ciudad. Sabía que al día siguiente tendría que regresar al mismo semáforo, enfrentarse al mismo calor y a la misma indiferencia. Pero, en lo profundo, un presentimiento extraño la mantenía inquieta. Algo le decía que ese hombre regresaría y que su vida no volvería a ser la misma. Y en efecto, el destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo, porque mientras ella luchaba por convencer a su hermana de que nada había cambiado, en otro punto de la ciudad, un chofer recibía instrucciones muy claras. Mañana, a primera hora, llévame al mismo semáforo. El amanecer encontró a Lucía caminando con paso decidido hacia la avenida. El aire fresco de la mañana contrastaba con el peso de sus pensamientos.
Llevaba la caja de caramelos contra el pecho como un escudo, convencida de que nada ni nadie debía desviarla de su propósito: trabajar, ganar lo justo y no depender de la compasión de extraños. Cuando llegó al semáforo, los autos ya formaban largas filas. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y respiró hondo. El ruido del tráfico y las bocinas era la música de cada jornada. Pero aquel día, un detalle distinto hizo que el corazón se le agitara. Un coche negro, el mismo de la tarde anterior, se detuvo nuevamente frente a ella. La ventanilla bajó con suavidad, y él apareció otra vez. Traje impecable, mirada serena y un gesto que parecía mezclar curiosidad con determinación. Lucía se tensó. No quería que pensara que lo esperaba porque no era cierto. «Buenos días, Lucía», saludó él, como si fueran viejos conocidos. Ella arqueó una ceja, sorprendida de que recordara su nombre. «¿Va a comprar dulces o solo a perder el tiempo?», preguntó con firmeza. Él sonrió, no de forma arrogante, sino con un dejo de ternura que la desconcertó. «Hoy quiero que me vendas solo uno, y que lo compartamos». Lucía lo miró incrédula, como si hubiera escuchado la propuesta más absurda del mundo. Sin embargo, el timbre de su voz y la seguridad con la que lo decía la dejaron sin palabras. Antes de que pudiera negarse, el claxon de los autos detrás volvió a interrumpir la escena, y la luz verde los obligó a separarse. El coche avanzó, pero esta vez no desapareció tan fácilmente de su vida, porque en el retrovisor él seguía observándola, y en el corazón de Lucía, contra su voluntad, quedaba sembrada una inquietud que no podía arrancar. ¿Qué quería realmente ese hombre de ella? La mañana avanzaba, y el calor comenzaba a hacerse sentir en el asfalto. Lucía había vendido apenas unas pocas bolsas de caramelos desde que el sol salió, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la escena del semáforo. Nunca un cliente había pedido compartir un dulce con ella, y mucho menos alguien que parecía tenerlo todo. Esa tarde, cuando el tráfico volvió a detenerse en la misma intersección, el coche negro apareció de nuevo. Lucía frunció el ceño, apretando la caja contra su pecho, como si quisiera poner distancia entre ella y aquel hombre. La ventanilla se bajó con un suave zumbido, y allí estaba él, con esa calma que la irritaba y al mismo tiempo la desarmaba. «¿Me venderás uno hoy?», preguntó, extendiendo una moneda. Lucía, con gesto orgulloso, tomó el dinero y le entregó un caramelo envuelto en papel brillante. Antes de que pudiera alejarse, él lo abrió, y con un movimiento inesperado lo partió en dos. «La mitad es para ti». Ella lo miró como si estuviera frente a un extraterrestre. Nadie compartía con ella. La gente solía verla como parte del paisaje, no como alguien digno de un gesto así. «No necesito que me regale nada», murmuró, cruzando los brazos. «No es un regalo, Lucía. Es un trato justo», replicó él, ofreciéndole la mitad del dulce con una sonrisa tranquila. Hubo un silencio extraño entre ambos, roto solo por las bocinas de los autos impacientes. Finalmente, Lucía tomó el trozo de caramelo, no porque quisiera aceptarlo, sino porque quería terminar con esa absurda insistencia. Aún así, cuando el sabor dulce se derritió en su lengua, sintió una punzada inesperada. Aquella dulzura no era sólo del caramelo, sino de un gesto que empezaba a resquebrajar las murallas de su orgullo. Mientras el coche arrancaba con el cambio de luz, él se quedó observándola en el retrovisor, y Lucía, contra su voluntad, se sorprendió buscándolo con la mirada. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. El recuerdo del caramelo partido la perseguía como una sombra dulce y amarga a la vez. No entendía por qué alguien como él se empeñaba en acercarse. En su mundo, los poderosos no se mezclaban con los que vendían en la calle. Ella lo sabía bien,
Y sin embargo, ese gesto había sido tan humano que derrumbaba poco a poco las murallas de su orgullo. Por la mañana salió de su cuarto con la caja de caramelos. Caminó hasta el semáforo con la determinación de siempre, pero su corazón latía más rápido que de costumbre. Cada vez que un coche negro se detenía, sentía una punzada en el pecho, temiendo y deseando al mismo tiempo volver a verlo. El destino no tardó en responder. Cuando el sol ya se encontraba en lo alto, el mismo sedán oscuro se detuvo frente a ella. Él bajó la ventanilla, esta vez con una expresión distinta. No solo calma, sino una chispa de complicidad. «Buenos días, Lucía», dijo con voz serena. «Hoy no vine a comprar dulces». Ella frunció el ceño, desconfiada. «Entonces no me haga perder el tiempo». Él sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Hoy vine a preguntarte algo. ¿Qué sueñas cuando cierras los ojos por la noche?». La pregunta la dejó helada. Nadie se había interesado nunca en lo que pasaba dentro de su corazón. Sintió la necesidad de huir, de cortar la conversación, pero las palabras no salieron. La caja en sus manos pesaba más que nunca, y por primera vez, Lucía no supo qué responder. Mientras el semáforo volvía a verde, él se inclinó apenas hacia ella y añadió: «No tienes que contestar ahora, pero algún día quiero escuchar tu respuesta». El coche arrancó suavemente, perdiéndose entre los demás. Y Lucía, con el corazón en un torbellino, supo que algo había cambiado para siempre. Lucía caminaba de regreso a casa con la caja casi vacía. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba lejos, atrapada en aquellas palabras que la habían sacudido más que cualquier desprecio o burla. ¿Qué sueñas cuando cierras los ojos por la noche? Nadie le había preguntado eso jamás. Nadie había visto más allá de la vendedora de caramelos que sobrevivía día tras día bajo el sol y el humo del tráfico. En su habitación dejó la caja sobre la mesa y se sentó en silencio. Su hermana Ana, curiosa, le preguntó qué le ocurría. Lucía no respondió, temía sonar ridícula si confesaba que un desconocido había despertado algo dentro de ella. Pero en su interior, aquella pregunta se repetía como un eco imposible de acallar. Mientras tanto, en la suite del hotel, él repasaba documentos y números, pero no lograba concentrarse. Veía a Lucía en cada pausa, recordaba su ceño fruncido y la fuerza en sus ojos. Para un hombre acostumbrado a controlar todo, esa incertidumbre era un desafío nuevo. Al día siguiente, en el semáforo, Lucía dudó en acercarse. Cuando lo vio allí, esperándola, sintió el impulso de huir, pero sus pies la llevaron hasta la ventanilla. Esta vez no hubo dinero ni caramelos de por medio, solo silencio. «No vine a comprarte nada hoy», dijo él con voz suave. «Solo quería saber si ya tienes una respuesta». Lucía apretó la caja contra su pecho. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. El semáforo cambió, los autos comenzaron a avanzar y antes de que pudiera reunir valor, el coche desapareció entre el tráfico. Se quedó inmóvil en la acera, con el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de soñar, pero tampoco sabía si estaba lista para compartir esos sueños. El día siguiente amaneció con un aire distinto. Lucía se levantó antes que el sol, preparó su caja de caramelos y salió a la calle con el mismo orgullo de siempre, aunque en su interior llevaba una batalla que no podía esconder. La pregunta que aquel hombre le había hecho seguía viva, latiendo en su mente. Cuando llegó al semáforo, notó que algo no era igual. El coche negro ya estaba allí, como si la hubiera estado esperando. El corazón le dio un vuelco, pero apretó la mandíbula y se acercó con paso firme. La ventanilla bajó, y él la miró con una serenidad que la descolocó. «Hoy no quiero caramelos», dijo, sacando un sobre blanco del asiento de al lado. «Quiero hacerte una propuesta». Lucía frunció el ceño. No se movió.
No extendió la mano. Si es dinero, guárdelo. No necesito caridad. Él negó suavemente con la cabeza. No es caridad, es trabajo. En mi empresa necesito gente con tu carácter, alguien que sepa lo que significa luchar cada día. Las bocinas detrás los apuraban, pero por un instante el tiempo pareció detenerse. Lucía miró el sobre, luego a sus ojos, buscando señales de burla o arrogancia. No encontró ninguna, solo calma y una extraña confianza que la hizo sentir vulnerable. El semáforo cambió y el coche tuvo que avanzar unos metros. Antes de perderla de vista, él añadió con firmeza: «Piénsalo, estaré aquí mañana, a la misma hora». Lucía se quedó inmóvil, con la caja de caramelos contra el pecho y la mente en un torbellino. Por primera vez, la vida le mostraba un camino distinto y la decisión estaba en sus manos. La noche cayó sobre la ciudad y con ella la duda más grande en la vida de Lucía. El sobre blanco descansaba sobre la mesa de madera de su pequeño cuarto. Ana, su hermana, lo observaba con ojos brillantes de esperanza. Lucía, ¿y si es verdad? ¿Y si esta es tu oportunidad? Lucía desvió la mirada. Tenía miedo. No confiaba en promesas fáciles, y menos viniendo de un hombre que parecía vivir en un mundo tan distante del suyo. Pero la certeza con la que él había hablado, la calma en su voz y el respeto en sus ojos, no se parecían a la arrogancia de otros. Esa madrugada apenas pudo dormir. Recordaba la caja de caramelos en sus manos, el peso de la vida en sus hombros, y la posibilidad de que por primera vez el destino le estuviera tendiendo la mano. Al amanecer se levantó con decisión. Debía enfrentarlo. Cuando llegó al semáforo, el coche negro la esperaba como siempre. Esta vez, sin embargo, no había sobres, ni caramelos, ni monedas entre ellos. Solo dos miradas fijas en medio del ruido de la ciudad. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó él con voz serena. Lucía respiró hondo, apretando la caja contra el pecho. Sus labios se movieron, y aunque la respuesta aún no estaba clara, lo que sí sabía era que su vida no volvería a ser la misma después de ese instante. El sol de la mañana iluminaba las calles con un resplandor dorado. Lucía salió de casa con la caja de caramelos apretada contra el pecho, pero aquella vez el peso no estaba en la caja, sino en la decisión que ardía en su interior. Ana la despidió con una sonrisa confiada, como si supiera que algo importante iba a suceder ese día. El camino hasta el semáforo se sintió más largo que nunca. Cada paso la acercaba a un destino que aún no terminaba de aceptar. Cuando llegó, el tráfico se detenía como siempre, y entre los autos apareció el coche negro que ya se había vuelto familiar. El corazón de Lucía dio un salto, pero sus pies se mantuvieron firmes. La ventanilla se bajó y allí estaba él, con la misma calma serena de todos los días. Sin embargo, en su mirada había algo distinto: expectación. «Lucía», dijo con voz segura, «¿pensaste en mi propuesta?». Ella respiró hondo, sintiendo el claxon de los autos detrás, el bullicio de la ciudad, el sudor en su frente. Pero en ese instante, todo pareció desvanecerse. Solo estaban ellos dos, frente a frente. «Sí lo pensé», respondió alzando la barbilla. «Y quiero escucharlo de nuevo. Quiero entender exactamente qué espera de mí». Él sonrió, no con triunfo, sino con respeto. «No quiero cambiarte, Lucía. Quiero que trabajes conmigo porque necesito a alguien que no se deje comprar por nada ni por nadie». Las palabras calaron hondo. Por primera vez, Lucía no sintió que estuviera frente a un cliente, ni frente a un hombre rico, sino frente a alguien que reconocía su valor. Y aunque aún quedaban dudas, algo dentro de ella empezaba a abrirse a la posibilidad de un futuro distinto. El día estaba nublado, como si el cielo también dudara del futuro. Lucía llegó al semáforo con la caja de caramelos contra el pecho, pero aquella vez no sentía el mismo peso que antes.
Lo que cargaba en sus manos ya no era solo una forma de sobrevivir, sino el recuerdo de lo lejos que había llegado por sí misma. Él estaba allí, de pie junto al coche negro, esperándola. Su porte elegante contrastaba con la sencillez de ella, pero en su mirada había respeto, no arrogancia. «Lucía», dijo con voz firme pero serena, «no quiero que me des una respuesta ahora. Quiero que vengas a verlo por ti misma, a mi mundo, a mi empresa, y después decidirás». Lucía lo observó en silencio. Sus labios temblaban, no por miedo, sino porque por primera vez se atrevía a imaginar algo diferente. Detrás de ella, el tráfico rugía y la gente pasaba sin prestar atención, ajenos a que en ese cruce de calles se estaba decidiendo una vida. Finalmente, asintió despacio. No era un sí absoluto, pero tampoco un no. Era el primer paso hacia un puente entre dos mundos que jamás pensó que podrían encontrarse. Él sonrió levemente, como quien sabe que el destino apenas comienza a escribirse. Lucía, con el corazón golpeando fuerte, entendió que los dulces que había vendido todos esos años no eran lo único que podía ofrecer. También tenía sueños, y quizá había llegado la hora de perseguirlos. Y así, entre el ruido de los autos y la rutina de una ciudad que parecía nunca detenerse, nació una historia imposible de ignorar. Lucía, la joven que vendía caramelos en un semáforo, aprendió que sus sueños podían tener alas incluso cuando la vida parecía encadenarlos al asfalto. Él, un hombre acostumbrado al poder y a la riqueza, descubrió que la verdadera grandeza no se mide en fortunas, sino en la capacidad de reconocer la fuerza en los ojos de quien nunca se rindió. El destino los unió en el cruce de caminos más improbable, y lo que empezó con una simple caja de dulces se transformó en una promesa de futuro. Porque a veces los milagros no llegan envueltos en oro ni en títulos, sino en gestos sencillos que iluminan la vida. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te emocionó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más corazones conozcan la fuerza del amor y la esperanza.